Nuevamente, bienvenidos a nuestro programa Palabra, Gloria y Poder. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila y para nosotros es más que un placer el que usted pueda nuevamente acompañarnos aquí hoy en nuestro programa bajo el título Budismo versus la Biblia. Hoy estaremos hablando sobre esto del budismo en contraste con lo que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice referente a lo que son las leyes espirituales. Recordamos, ¿verdad?, a los hermanos que nos sintonizan, www.miguelsanchezavila.com y www.miguelsanchezavila.org son nuestras páginas en el internet. También les recordamos, estamos disponibles en Twitter y en Facebook, www.facebook.com/miguelsanchezavila.org y www.twitter.com/Sánchez Ávila, ahí en Twitter. Bueno, hoy en nuestro programa, ¿verdad?, queremos entrar de lleno con nuestro tema, budismo versus la Biblia. ¿Qué es lo que tiene que decir el budismo y qué es lo que nosotros pues estamos viendo hoy en día relacionado, ¿verdad?, a este tema que esto podemos decir, ¿verdad?, que está tomando auge y que inclusive hasta se usan frases que ya son parte del campo secular y que hacen alusión a esta creencia. Queremos que usted vea las siguientes imágenes, ¿verdad?, que nos recuerdan esta, podemos decirlo, religión y también la doctrina que tiene que ver con la religión del budismo. Viene ahora una pregunta bien interesante y es que estamos viendo tantas cosas en nuestros días y por eso es que nosotros pues mencionamos y, ¿verdad?, nos hacemos algunas preguntas en nuestro programa. Una vez que las hacemos, las respondemos. ¿Puede uno, o sea, nosotros como cristianos, podemos ser budistas y cristianos al mismo tiempo? Bueno, Juan 14:6 dice bien claro, Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo hablando, o sea que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Esta imagen nos describe un poco de la creencia del budismo y podemos decir, ¿verdad?, que bueno, en este caso hay personas honestas que creen que todas las religiones vienen de Dios. A pesar de que las diferentes religiones enseñan doctrinas diferentes y contradictorias, creen que todas vinieron de Dios para que podamos escoger lo mejor de cada una de ellas. Una especie de religión tipo cafetería, por así decirlo. También creen que ya que todas las religiones vienen de Dios, supuestamente, pues nosotros no debemos criticar a otros grupos religiosos. La Escritura contiene la siguiente afirmación, o sea, 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es un Dios de confusión. Entonces hay otros que dicen, todos somos hijos de Dios, no se debe de juzgar, o sea, usando la Biblia a conveniencia, pero en este concepto específico de que todos somos hijos de Dios, pues ahí es bien importante aclarar algo y es que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios es el que acepta a Cristo como único Señor y Salvador personal, porque Jesucristo es la forma visible de Dios y el único camino al Padre. Y no solo lo acepta, sino que vive de acuerdo a los preceptos divinos. No, pero ¿quién eres tú para juzgar? Porque esos son los estribillos que usan hoy en día, que el enemigo tiene a muchos atados. Es que no es que se esté juzgando, es que si se quiere venir al camino del cristiano, hay ciertas condiciones que la misma Biblia los dice. Usted no puede hacer lo que le da la gana. Usted está entonces mal. Ah, pero es que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Bueno, eso lo dijo Jesús a la mujer adúltera, pero al final también le dijo bien claro, vete y no peques más. O sea, aquí no podemos estar tomando y decir no, que Dios es el que juzga, pensando que como que diciendo esto es que Dios no lo juzgará a usted. Decir que Dios me juzgue es decir, me voy a perder por la eternidad. Porque es que a quien va a juzgar Jesucristo va a ser a los que están hoy en día en el infierno y decir usted que solo Dios es el que puede juzgar. Bueno, es verdad, pero el problema es que si usted lo usa como algo para tapar lo que usted hace mal, usted es el que está mal. Usted no puede ver al otro, la salvación pues es individual, pero si es venir al evangelio, hay requisitos y hay normas. No somos perfectos, pero estamos camino a una perfección y no todo viene de Dios.
Dios es solamente uno. Lo que pasa es que el mundo ha tergiversado la verdad de Dios. Vamos a ver aquí. Estas imágenes a continuación nos revelan lo que es el caso del budismo. Se dice, y hay algunas personas que tienen esta idea, que hay algo bueno en todas las religiones. Si una religión no tiene nada bueno, ¿quién estaría entonces interesado en seguirla? O sea, sin embargo, solo tarda un poco de falsa doctrina para, o sea, solo es necesario un poco de falsa doctrina para que usted, escúcheme, sea destruido y arruinado espiritualmente. El veneno para rata solo tiene alrededor de 2% de veneno en él. El resto es buena comida. Ni una rata es lo suficientemente estúpida para comer veneno 100% que sea veneno. Eso es lo que hace el diablo con las religiones. Mezcla lo bueno con lo que es lo veneno para matarlo a usted espiritualmente. Este es el caso del budismo, y perdóneme usted que me está sintonizando si tiene esta creencia. Hay algunas cosas buenas en el budismo, pero es el veneno mezclado en esta enseñanza que hará que una persona se pierda eternamente. Hay tantas religiones o filosofías que pretenden, podemos decirlo así, ser la guía para la gente en esta vida, y el budismo hace esta afirmación. Es difícil saber exactamente cuántos budistas hay en el mundo, pero hay aproximadamente, cifra aproximada, 600 millones de personas que lo siguen en cierto grado. Podemos, ¿verdad?, en este caso decir, referente al caso del budismo, que es una de las muchas religiones orientales que encaja en la descripción de Pablo, de aquellos que dice, vamos a leer la Biblia, Romanos capítulo 1, versículos 23 al 25, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, ahí usted puede ver una imagen de Buda. Bueno, yo me imagino que en el campo espiritual, así mismo como está ese Buda haciendo así mismo Buda se ríe de usted si usted está en esta religión falsa. Así mismo se reirá el diablo, porque es que el enemigo, la Biblia dice bien claro, que se disfraza como ángel de luz. O sea, esto quiere decir que en el campo espiritual hay un marketing atractivo para las almas que parecen ser caminos de verdad y que al final son caminos de muerte. El enemigo es bien astuto en el engaño que hace. Al igual que muchas religiones orientales, el budismo es idólatra en naturaleza. Hay un número de pasajes que muestran lo que es la locura y el pecado de la idolatría. Por ejemplo, usted anota estas citas bíblicas, Salmo 115, Salmo capítulo 115, versículos 4 al 8, y Primera de Corintios 12:2, que hablan de lo alocada que es la idolatría. El budismo afirma que ha ido tomando diferentes formas, por lo que puede ser relevante para las diferentes culturas en las que existe. Ellos afirman que ha sido reinterpretado durante siglos para que pueda permanecer pertinente a cada nueva generación, o sea, que se pueda actualizar. También hay hay muy poco de budismo puro, según se dice, que se practica en el mundo de hoy. En cambio, hay una mezcla, y esto es lo que hoy en día está saturado el mundo, hay una mezcla de budismo, taoísmo y lo que se llama confucianismo. El taoísmo proviene de Sófocles y Chuang Tzu. El confucianismo se basa en la enseñanza de Confucio durante la dinastía Ming del año 1369 a 1644. Estos tres se vienen y se fusionan o se unen, se mezclan en uno. Otro aspecto de esta mezcla es la práctica del culto a los ancestros. Algunas personas no consideran extraño la práctica de algunos aspectos de las tres religiones. Por lo menos lo que podemos decir del budismo hoy, es que aunque hay un número de diferentes ramas del budismo, las 4 nobles verdades y el óctuple sendero
son lo que podemos decir el meollo de esta enseñanza. Las 4 nobles verdades son, según su creencia, el sufrimiento existe, el sufrimiento surge del apego a los deseos, el sufrimiento cesa cuando se deja de desear lo accesorio, la libertad del sufrimiento es posible practicando el óctuple sendero. Según el budismo, el óctuple sendero es la manera de poner fin a este sufrimiento. También permitirá al seguidor alcanzar lo que ellos llaman el nirvana. ¿Cómo? ¿El nirvana? Sí, el nirvana. Los nombres que hoy en día podemos ver que inclusive hasta cantantes han adoptado o que hace tiempo adoptaron y que son conocidos. Y ya usted sabe entonces de dónde lo adoptaron. Pues obviamente tiene que ver con esta creencia. Este sendero óctuple que ellos hablan o que ellos dicen incluye la rectitud de vista o entendimiento, el pensamiento recto, el discurso recto, la acción recta y la subsistencia recta. También además de esto lo que se llama el esfuerzo recto, la mentalidad recta, la rectitud de contemplación o concentración. La Biblia enseña que el sufrimiento existe y que a veces sufrimos debido a las consecuencias del pecado. Otras veces Dios permite ciertas cosas para que nosotros, ¿verdad?, aprendamos a depender de Él. Pero la Biblia también enseña que algunos sufren por eso, a pesar de vivir justamente. O sea, los profetas y su obra, lo podemos ver, los cristianos, aquellos que viven vidas piadosas, en eso es que consiste el vivir por fe a veces. El objetivo, según ellos, de el sendero óctuple, como venimos diciendo, es el nirvana. Por el contrario, el objetivo de vivir la vida en forma justa es vida eterna en el cielo, ¿verdad? Según dicen ellos. Y mire, aquí ponemos un ejemplo en el caso de un dibujo de lo que eran, ¿verdad?, los cristianos para el tiempo de la terrible persecución. Pues usted sabe la historia, eran echados en el Coliseo romano, los mataban, los masacraban, las fieras se los comían, pero la fe de ellos permanecía firme. ¿Por qué Dios tuvo que permitir eso? Para que el evangelio se esparciera, porque todos estaban quedando encuevados en Jerusalén y el evangelio se tenía que esparcir. Ay, pero Dios es un Dios cruel con los mismos que le siguen. No, Dios es un Dios poderoso. Más bien ellos mismos, los cristianos que dieron su vida, fueron ejemplo de lo que es una fe inquebrantable. Mire que el diablo, tratando de destruir el cristianismo, al ver la gente esa acción de fe, dijeron, pero entonces si ellos están dispuestos a dar su vida, a permitir que las fieras se los coman y a mirar hacia el cielo y clamar a Dios, pues entonces lo que ellos están diciendo es cierto. Si no, imagínense, negaran a Dios, porque la realidad es que fuera una mentira, y no era mentira, era verdad lo que decían y lo que nosotros sabemos. Entonces, mientras más mataban en los coliseos, más la gente era tocada y se convertían. Es increíble. Entonces, estos budistas vienen a estar enseñando cosas que nada vienen al caso. Mire lo que dice Mateo 5, versículos 10 al 12. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Mire eso, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mis causas os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mire las grandes diferencias, lo que es la fe. Entonces, estas terribles imágenes nos recuerdan esa persecución. Bueno, en el caso del budismo, pues ellos dicen supuestamente que este objetivo del nirvana es se hace con el objetivo de vivir la vida en forma justa, o sea, vida eterna en el cielo, y que supuestamente pues con estos pensamientos, según el óctuple sendero, estas 4 nobles verdades que hablamos son maneras de poner fin al sufrimiento, lo que siempre el enemigo ha buscado en otros tipos de religiones y doctrinas falsas, como el caso de, podemos llamar una que se llama exactamente así, pare de sufrir. Pero de esa no vamos a hablar hoy en nuestro programa. Entonces, si hablamos un poco de esto del budismo, ellos tienen algunas doctrinas bien específicas.
La primera doctrina que podemos hablar en nuestro programa hoy, o otras de las que podemos mencionar en nuestro programa, ya hemos mencionado algunas, es el caso del nirvana. O sea, la doctrina del nirvana. ¿Qué es el nirvana? Para irnos más específicamente, según el budismo, en sánscrito, o sea, los documentos redactados en esta creencia de ellos, ¿verdad? De estas filosofías de esos países, nirvana literalmente significa extinción soplar. O sea, el nirvana es el objetivo final de la práctica espiritual en el budismo. Es lo que podemos decir, lo cesar total, la cesación total, absoluta y permanente del sufrimiento. Es la fusión del individuo a ser uno con el universo. Así lo explicamos de forma más clara, como lo hemos venido diciendo, de estas creencias que el enemigo usa para engañar. Nirvana, según ellos, significa nunca tener que renacer. O sea, el objetivo del cristiano, si comparamos, ¿verdad?, también es ir a un lugar donde no habrá ningún dolor o sufrimiento. La Biblia llama por consiguiente este lugar cielo. Dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sin embargo, una recompensa celestial no significa que dejemos de existir. Jesús dijo, Juan 5:28 al 29 dice, Juan 5:28 al 29 dice así, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este pasaje señala también que los impíos no renacen, sino que se quedarán condenados. Entonces, pues imagínense. Ahora, pasamos a una parte en el budismo bien conocida hoy en día. En este caso, ¿verdad?, se conoce de una forma que se le llama, ¿verdad?, que, por ejemplo, si yo te hago algo malo, pues eso que yo te hago malo se va a regresar hacia mí. Y la gente lo dice y lo llama karma, para resumir, ¿verdad?, en esto. Lo del karma, en realidad en el budismo enseña que la felicidad o sufrimiento en esta vida es el resultado de nuestras acciones. O sea, eso es lo que es en realidad karma. En vidas pasadas o acciones en nuestras vidas presentes pasadas. El karma es lo que ellos dicen, es la acción intencional. O sea, una escritura hecha deliberadamente a través del cuerpo, discurso y mente. Según ellos, ¿verdad? Ellos dicen, los efectos del karma, según ellos dicen, pueden ser evidentes a corto o a largo plazo, y el karma tampoco puede manifestar sus efectos en esta vida o en la próxima, o solo después de varias vidas. El karma es la explicación budista de los sufrimientos inexplicables o inesperados. Según la idea del karma en el budismo, un individuo tiene libre albedrío, pero lleva la carga de obras hechas en sus vidas anteriores. O sea que eso pues va ligado a lo que es la idea, ¿verdad?, de lo que se llama la reencarnación. Y yo aprovecho para explicar algo. Nosotros como creyentes sabemos, conocemos que Cristo encarnó en forma humana, pero hay gente que se confunde. No es lo mismo Dios y no es lo mismo el hombre. Cuando decimos Jesucristo encarna en forma humana, significa que deja su trono de gloria para venir y personalizarse en el vientre de una mujer virgen y nacer, que el Espíritu Santo forme esa humanidad para que nosotros pudiéramos ver la salvación. Pero no era que Dios venía de muchas vidas, sino que ya Dios existía y encarna en una forma humana para materializarse en este mundo, a dar su vida por rescate de la humanidad. No es lo mismo encarnar que decir Dios encarnó, a la reencarnación, que ya es referente al ser humano, que dice que supuestamente hay que encarnar en muchas vidas hasta alcanzar un cierto nivel de purificación, y que supuestamente la persona puede encarnar como una rata, como un caballo, como una cucaracha, hasta como mata, o hasta como mujer si es hombre, o hasta como hombre si es mujer. Eso es un disparate, y la gente que se lo cree es más disparatera que nada. O sea, son cosas que son tan y tan ilógicas, y la gente se cree esto. Entonces,
¿Qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que cada individuo es responsable de su propia vida. Mire lo que dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare morirá. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no lleva el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 4 y versículo 20. Mire lo que son los principios bíblicos. Pero que ustedes están criticando a las otras religiones. Bueno, el asunto es que estamos alertando a cosas que son una muerte espiritual. O sea que hay que abrir los ojos a lo que es la verdad. No se deje engañar. Deje los lloriqueos y ponga los pies sobre la tierra. Mire lo que dice en la palabra, 2 Corintios 5:10, referente a esto que estamos tomando. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos capítulo 14, versículo 12. O sea, nosotros no heredamos los pecados de nuestros antepasados, ni tampoco heredamos pecados de vidas pasadas. Eso es un disparate. De acuerdo a la palabra de Dios, es un disparate. Ahora, si usted quiere rechazar lo que la Biblia dice y tomar más bien una filosofía humana, allá usted. Pero el que usted haya hecho eso no significa que nosotros dejemos de hablar la verdad. Nadie puede poner una mordaza en otro, ¿verdad? El asunto es cuando se impone. Pero si vamos a hablar la verdad se habla como es. Ahora, si a usted le pica que la verdad se hable, pues allá entonces usted. O sea que esto del budismo relacionado a la reencarnación o renacimiento, o sea, lo que ellos dicen, transmigración de las almas, esta idea de la reencarnación impregna nuestra sociedad. Ha habido una serie de escritos, programas de televisión, etcétera, que han hablado sobre estas ideas. Bueno, inclusive hasta novelas. Y sí, yo sé, el argumento, el guión se ve atractivo, se ve como interesante, pero es que no es la realidad. Películas producidas que promueven esta enseñanza. Muchos personajes famosos de la historia creían que fueron otra persona en otra vida. Según el budismo, todas las criaturas, incluyendo animales, tienen un alma. Los animales no tienen alma. Por lo que ellos dicen, ¿verdad?, que sería canibalismo matar y comer animales. Muchos de los que creen en la reencarnación, por eso, ¿verdad?, son vegetarianos. En esos lugares de estos monjes budistas, ellos nos matan a las ratas, ellos nos matan a las cucarachas, porque creen que hay vidas allí, que hay almas en esas cosas, por así decirlo. Conmigo se fastidiaron, porque cuando yo veo un ratón, lo primero que le hago es que le meto un escobazo y lo mato y lo boto y lo saco. Y si es una cucaracha, peor, la pisoteo hasta que me canso, porque coraje me da cuando las veo. Así que mire esta creencia, y hay gente que cree en eso, es increíble. Estas imágenes nos hablan un poco más de esta creencia, ¿verdad?, de lo que es el budismo. Por lo menos, lo que podemos decir, es increíble para mí que aquellos que creen en la reencarnación todavía tratan de, hasta, escuche esto, cáigase para atrás. No sé si usted haya tenido la experiencia, pero yo sí, que tratan hasta de usar la Biblia para defender su doctrina. O sea, ellos intentan utilizar los ejemplos de Job y Jeremías en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Job capítulo 1, versículos 20 al 21, o Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 5. Sin embargo, ninguno de estos pasajes que hemos mencionado hablan literalmente de la reencarnación. Job también dijo, mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Job capítulo 16, versículo 22. En el Nuevo Testamento intentan utilizar pasajes que hablan de Pablo y Elías. Ellos nuevamente, ¿verdad? Por lo menos de lo que podemos hablar, estos pasajes no sugieren ni remotamente la reencarnación. En el caso de Elías, él incluso no murió, fue llevado al cielo en un carro de fuego. O sea, si seguimos hablando, el mismo Elías aparece con Jesús en el monte de la transfiguración. Lo dice en Mateo capítulo 17, versículos 1 al 5.
Entonces, se quieren usar hasta textos bíblicos para justificar estas doctrinas. Mire, si usted quiere creer en la mentira, crea en la mentira, pero anuncie la verdad para mezclarla con esto de la idea de la reencarnación. Es algo terrible. Entonces, esta reencarnación enseña que morimos una y otra vez. Más o menos lo puede explicar la imagen que usted puede ver allí, porque explica verdad de esa creencia. Sin embargo, la Biblia nos enseña, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Leemos otra vez, sí, porque es que quieren usar la Biblia para justificar esto, pero la Biblia es una. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Claro que yo digo, hay principios espirituales, o sea, hay propósitos divinos que trascienden los principios espirituales. Moisés murió, pero sin embargo apareció con Elías en el monte de la transfiguración. Hay gente que han sido probado ha sido probada su muerte clínica, y Dios les muestra el infierno o les muestra el cielo y los regresa para que vean, pues obviamente, para que vuelvan y den esos testimonios. Entonces, hasta en los mismos cristianos, no, pero eso es imposible. Y te mencionan este versículo, Hebreos 9:27, pero Lázaro había muerto y Cristo lo resucitó. Una niña había muerto y Cristo la resucitó. Le dijo talita cumi, niña, levántate y anda. O niña, tú con el talit, levántate y anda. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que hay propósitos divinos que trascienden por encima de todo lo espiritual. Y si el mismo Dios le da la gana de hacer lo que quiera, Él es Dios. Claro, Dios no quebranta lo que ya está establecido, a menos que haya ya un propósito para gloria de su nombre, pero que va de la mano. O sea, que no es como tal en realidad un quebrantamiento. O sea, hay que pesar las cosas bien. Entonces, ya lo que podemos hablar aquí, la reencarnación bíblicamente es un disparate. O sea, ahí se nos habla, Hebreos 9:27, ese mismo versículo nos está diciendo que después de que morimos, entonces esperamos el juicio. Por lo menos el juicio es para la persona que muere en sus pecados. La visión del budista de Dios, al igual que el hinduismo, la vista budista de Dios es que hay muchos dioses. En estas imágenes, nuevamente aquí que vamos a ver, pues recuerdan un poco, vamos a pedirle rápidamente al director, ¿verdad? Recuerdan un poco lo que estamos hablando de esta teoría de la reencarnación. Que supuestamente pues la persona va a encarnar en muchas vidas, etcétera. Mire qué clase de disparate. Y bueno, y como venimos diciendo, ellos tienen una visión de Dios, o sea, los budistas, igual que el hinduismo, aquí van de la mano. La visión budista de Dios es que hay muchos dioses. En China, por ejemplo, las religiones son vistas como incluyentes, y una persona común puede ser una combinación de budista, taoísta y confucionista, que era lo que veníamos hablando en nuestro programa, con algunos otros elementos también. Por ejemplo, los chinos tienden a buscar a un supuesto Dios que puede resolver sus problemas o un problema específico en un momento inmediato y llenar una particular necesidad o una determinada necesidad. Ellos visitan una variedad de templos y santuarios para dar ofrendas, como el que usted puede ver allí. Cuando un occidental indaga qué ídolos o imágenes en el templo son representantes de esta religión o de qué religión o qué es lo que por fin es muy probable que ninguno de los chinos ni siquiera sepa. Es para que usted vea. El budismo es una religión que ofrece supuestamente la oportunidad, lo que podemos analizar, de ser un ateo sin tener que prescindir de la religión. Por lo que en el budismo la persona puede ser politeísta o un ateo. No, según dicen, no afecta el resultado final o metas del budismo. Sin embargo, el salmista dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmos 14:1. Y mire cómo lo llama, el necio. O sea que si usted no cree en Dios, la Biblia lo llama usted necio. Ah, que tú me estás diciendo que los verdaderos cristianos, los cristianos no hablan así. No, es que la Biblia dice que usted es un necio. Y imagínense. Entonces, la Biblia enseña que hay solamente una manera correcta.
Seremos juzgados por las palabras de Cristo. Jesús dijo, conoceréis la verdad os hará libre. Lo dice claramente en Juan 8:32. Luego dice, santifícales en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. O sea que la palabra de Dios es nuestra fuente de verdad. Ay, que están hablando mal de todas las religiones. Bueno, pero es que la verdad es una. Cuando se dice la verdad, la mentira sale. No es que se hable mal de la mentira, es que la mentira habla mal de ella misma porque es mentira, no es verdad. Mire lo que dice en la palabra. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan capítulo 12, versículo 48. No, que el que juzga es Dios. Bueno, yo creo que ese versículo le responde bastante, porque Dios mismo ya a través de las palabras que usted no está aceptando, se está usted autojuzgando para que después entonces Dios lo juzgue. O sea, hay solo dos opciones en la vida, el camino angosto o el camino ancho. La palabra dice bien claro, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Desde pequeño le doy gracias a Dios que he escuchado ese versículo. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Si usted quiere ir al cielo, tiene que obedecer la voluntad de Dios. La Biblia es la guía aprobada para toda la vida de las personas. El budismo contradice la verdad de la Biblia. Escuche, la Biblia enfatiza la existencia de Dios. La Biblia enseña que hay un solo Dios verdadero, uno. El budismo enseña que no hay ningún Dios, o sea, que no hay ningún Dios, sino que hay como que muchos dioses. El budismo contradice la Biblia. La Biblia enseña que Dios, ¿verdad?, es nuestro guía en la vida y revela toda verdad. El budismo enseña que los escritos de Gautama y los sentimientos son la guía para esta vida. Pero la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. La Biblia proclama a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. La Biblia enseña que Jesús se levantó de los muertos, porque primeramente dice, os he enseñado en lo que asimismo recibí, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Eso lo habló el apóstol Pablo, o sea, se escribió en la carta a los Corintios, primera de Corintios 15, versículos 3 al 4. El apóstol Pablo, siendo inspirado del Espíritu Santo. El budismo niega la resurrección de Jesús de entre los muertos y también niega que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ya que el budismo contradice la Biblia. El budismo no puede ser, escuche, no puede ser la verdad. Salga de esa mentira. Eso es una mentira terrible. La Biblia revela que el plan eterno de Dios para salvar la humanidad, o sea, revela el plan eterno de Dios para salvar a la humanidad a través de la iglesia. El budismo niega que este es el camino de la salvación. Según el budismo, una persona debe seguir el camino óctuple que conducirá a la supuesta nirvana, ya que esto pues contradice la Biblia. No es lo correcto, no es hablar mal, es decir la verdad. La Biblia enseña que nuestra alma es eterna y que seremos juzgados según nuestras obras, por la palabra de Dios. La diferencia entre los seres humanos y animales es que los seres humanos tienen un alma eterna, no como los animales. Sin embargo, el budismo enseña que toda la vida humana y animal es del mismo valor. Sí, hermano, el maltrato animal es condenable, pero obviamente los animales y los humanos son diferentes. El budismo también enseña la reencarnación, como venimos diciendo, que es un continuo renacimiento. Estas vistas están en conflicto con la Biblia. La Biblia es la verdad, por lo tanto estas doctrinas del budismo son falsas. Y el budismo subraya y exhorta que la salvación se obtiene por esfuerzo propio. No puede ser verdad porque esto es religión del hombre. No es por obras para que nadie se gloríe. Lo que podemos ver aquí
es que el cristianismo es muy superior a cualquier otra religión del mundo porque no es humano, es divino, viene de Dios. Ofrece perdón de pecados a través de la obediencia a Cristo. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, Hebreos 5, 8 al 9. La única esperanza que tiene este mundo es a través de Cristo. Pero, como al diablo le gusta engañar, yo le voy a enseñar unas cositas por aquí. Mire eso que usted puede ver allí. Ay, que ustedes están hablando mal de las religiones, que eso no se hace, que los cristianos verdaderos no hacen eso. Bueno, los cristianos que no les importan las almas será. Mire esto en el budismo. Y usted pretende que nosotros como creyentes nos callemos con estos embustes mientras las almas se pierden. Mire lo que es eso. Eso que usted puede ver allí es lo que se llama, bueno, son textos budistas, pero se llaman como tal Tripitaka. Son 50 tomos en total, ¿verdad? En su forma abreviada. Hay otras redacciones también que conforman parte de esto de la literatura budista, pero en este caso el Tripitaka, de esto pues, cada tomo de los 50 son tan grandes como la Biblia cristiana. El estudiante o practicante del budismo debe dedicar su vida a leer esto hasta el final de sus días. Y la principal Biblia cuesta, cáigase para atrás, $2,000. Y la gente engañada compra eso. Y los cristianos regalamos las Biblias y la gente ni las leen. Increíble en lo que nosotros hemos llegado hoy en día. Gente en el campo occidental que creen en estas mentiras y no importa el dinero que gasten y voten, compran estos textos que lo único que puede haber ahí es la malicia de entrar en una religión. Y esto, escuche, una religión falsa. Y esto, escuche, compone algo en el campo de guerra espiritual que se llama ligaduras del alma. Toda persona que haya pertenecido a una religión falsa, que haya estado en el ocultismo, que haya estado ahí atada a doctrina falsa, compone una atadura, una ligadura del alma. Por eso esos que lloran y dicen, no, que no hablen mal de las religiones. Hermano, usted tiene una ligadura del alma y al que le pica, pues obviamente es porque ají come, como diría un dicho por ahí. O sea que si le pica es quizás porque usted está metido en eso. Pues yo le digo de parte de Dios, usted salga de allí, porque ahí no hay nada de edificación. En estas imágenes los vemos de nuevo. Esta mentira, bueno, si usted quiere gastar $2,000 en una de las Biblias de ellos, en una Biblia falsa, pues be my guest, como se diría en el inglés. Haga lo que usted quiera. Esto del budismo tiene su fundador. Su fundador se llamaba Siddhartha Gautama. Nació dentro de una realeza en la India, cerca de 600 años antes de Cristo. Ahora yo aclaro, el que el budismo haya sido antes de Cristo no deja de ser la verdad de que Cristo fue antes del budismo, porque él mismo especificó y dijo que antes de que fuera Abraham, él era. O sea, él siempre ha existido. Encarnó como en forma humana, pero siempre existió. Lo que pasa es que Dios tenía un tiempo programado para venir a la humanidad y hacer su propósito. No tenía que ser antes que todas esas religiones falsas surgieran. Eso no le da peso al budismo para decir que es cierto. Entonces, esta persona nace cerca de 600 años antes de Cristo. Según la historia, él vivió una vida de lujo y aún se casó y tuvo hijos teniendo muy poco contacto con el mundo exterior. Sus padres intentaron alejarlo de la influencia de la religión y de cualquier exposición, ¿verdad?, al dolor y al sufrimiento. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes que su frágil refugio fuera penetrado y pudo entrever a un hombre viejo, uno enfermo y un cadáver. Su cuarta visión, según verdad se decía, fue la de un pacífico monje ascético, o sea, quien se negaba al lujo y la comodidad. Viendo su apacible carácter, decidió convertirse él mismo en asceta. O sea, abandonó su vida de riqueza e influencia y buscó la supuesta iluminación a través de la austeridad. Él era muy hábil
en esta suerte de automortificación e intensa meditación, y entonces él vino a ser un líder, o sea, Buda vino a ser un líder entre sus semejantes. Eventualmente dejó que sus esfuerzos culminaran en un gesto final. Él se consintió a sí mismo con un plato de arroz y luego se sentó bajo una higuera, también llamada el árbol Bodhi, para meditar hasta que supuestamente alcanzara la iluminación o muriera en el intento. A pesar de sus congojas y tentaciones, para la mañana siguiente, supuestamente él ya había alcanzado la iluminación, por lo que fue conocido como el iluminado. Entonces ahí es que viene el nombre, o el Buda. Basándose en su nuevo logro, comenzó a enseñar a sus compañeros monjes, entre quienes ya había ganado gran influencia, y 5 de sus compañeros se convirtieron en los primeros de sus discípulos. Es importante, ¿verdad?, estar consciente también en este caso de que Buda nunca se consideró a sí mismo como un dios o un ser divino de cualquier tipo. Más bien, él se consideró a sí mismo como un supuesto señalador de camino para otro. Solo después de su muerte, él fue exaltado a nivel de un dios por algunos de sus seguidores, aunque no todos sus seguidores lo vieron de esa manera. Sin embargo, ¿verdad?, con el cristianismo está claramente establecido en la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios y que no hay otro camino. Lo hemos venido diciendo por todo el programa. Entonces dice en la palabra, Juan capítulo 10, versículo 30, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, y sabemos ahí que él o sea, Jesús y el Padre y el Espíritu Santo son uno. Dice la palabra, Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. O sea, uno como persona, no puede considerarse realmente un cristiano sin profesar la fe en Jesús como Dios, ya que Jesús es y será el único camino. Mateo 3:17 dice sobre esta voz en los cielos que decía, eres mi Hijo amado que tengo complacencia. Juan 10:30, Jesús habla, el Padre y yo uno somos, o sea, Dios como parte de una Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es que son 3 dioses, es que es un Dios en 3 personas. Los mismos atributos, pero diferente función, y los 3 se fusionan en uno. Entonces, esa es la realidad. Y los que creen en el budismo, mire cómo usted puede, si tan siquiera tener la osadía de comparar pasajes bíblicos que justifiquen su creencia budista, cuando la Biblia es bien clara y dice que hay un solo mediador, que solamente es a través de Cristo, es solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el único camino. Inclusive hasta los que supuestamente dicen que son cristianos, que rezan a los beatos o a las imágenes y después dicen que solo los veneran. Mire qué engaño del enemigo, es que la gente vive en una nube que yo no sé cuál es el nombre de esa nube, pero ojalá Dios quiera que los podamos hacer bajar de allí, porque la muerte espiritual es peor que la muerte física. Vamos rápidamente a hacer una pausa en nuestro programa. En un momento seguimos, ¿verdad?, con nuestro tema aquí, budismo versus la Biblia, y queremos, ¿verdad?, que aquí en esta pequeña pausa usted tenga la oportunidad de ver nuestro material que tenemos, sabiendo que es muy importante relacionado a esto de desenmascarar el ocultismo. Atrapada en la hechicería y en la brujería, que creen que el diablo, cuando ellos se mueran, el diablo va a compartir su reino con ellos. Qué equivocados están. El diablo no comparte nada con nadie por más que usted le sirva. El que quiere darle la heredad eterna es Jesucristo, que lo ama porque Dios lo creó. Por eso la Biblia especifica que Satanás se viste como ángel de luz. Esto es lo que podemos decir como un marketing en el campo espiritual. Lo único que aquí en este caso de estas promociones no es para ganar dinero, es para ganar su alma. Aquí eso es así y la gente hoy en día, mucha gente está engañada. El diablo los tiene engañados. Aquí nosotros tenemos que desprendernos, porque aquí lo que no me dé a mí bendición en la tierra, ni me ayuda a estar preparado para mi vida en la eternidad con Cristo y me impida llegar allá, yo lo tenga que echar fuera. ¿En quién usted cree o a quién usted ama más o con quién quiere estar?
y nosotros aquí estamos de paso temporal. Es más que claro lo que venimos diciendo, ¿verdad?, hoy en nuestro programa titulado Budismo versus la Biblia. Y venimos diciendo, ¿verdad?, cómo el budismo contradice la realidad de la Biblia. La Biblia enfatiza la existencia de Dios. La Biblia también enseña que hay un solo Dios verdadero. Aunque Dios es parte de una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues obviamente es un Dios en tres personas y no es que son tres dioses. Venimos a decir de nuevo, por si acaso usted no me oyó. Es un Dios en tres personas. El budismo enseña que no hay ningún Dios, o sea, que no hay solo un Dios, sino que hay muchos dioses. Y el budismo, pues lo que hemos venido explicando en nuestro programa es que definitivamente contradice la Biblia. Vamos a ver aquí nuevamente. Ya lo habíamos visto, lo vemos de nuevo, lo que usted puede ver, que podemos saber, ¿verdad? Ahí que son los textos budistas, que pues sabemos que hay unos textos budistas principales llamados Tripitaka, que son 50 tomos en total en su forma abreviada y que pues en su forma abreviada cada tomo es tan grande como la Biblia cristiana, en su forma abreviada, escúchelo. Y veníamos diciendo, la Biblia principal budista cuesta una gran oferta de $2,000. Bueno, si usted quiere seguir gastando el dinero, no solo dinero, sino su alma, pues usted haga lo que usted quiera. Pero aquí hablamos la verdad. Este estudiante o practicante del budismo, pues debe de dedicar su vida a leer esto hasta el final de sus días. Bueno, con eso que yo veo ahí en esa foto, yo creo que ni con todas las vidas de la reencarnación que ellos creen se terminaría de leer todo ese montón de patrañas y mentiras que ellos leen allí. Bueno, es increíble. Ni la creencia lo respalda, porque para estar leyendo eso, pues imagínense, qué increíble. Es que verdad que la gente se cree en 2 o 3 embustes o mentiras, ¿verdad? Para los que nos sintonizan, 2 o 3 mentiras que el enemigo se inventa. Y bueno, habíamos hablado, ¿verdad?, del caso de Buda y sobre estas creencias, pero asimismo mencionamos cómo la Biblia viene y contradice todo. O sea, la Biblia más bien contradice todo esto. Y habíamos dicho, ¿verdad?, sobre lo que ellos creen de las supuestas 4 nobles verdades, como que pues el sufrimiento existe, el sufrimiento surge del apego a los deseos, el sufrimiento cesa cuando se deja de desear lo accesorio y la libertad del sufrimiento es posible supuestamente practicando el óctuple sendero. Eso se resume un poco algunas de las doctrinas, ¿verdad?, que ellos tienen. Y hablamos un poco sobre el caso de la reencarnación o renacimiento. Esta idea, ¿verdad?, terrible que impregna nuestra sociedad. Es terrible lo que el enemigo usa, lo que podemos venir a llegar a conclusión en nuestro programa, que es terrible lo que el enemigo usa, ¿verdad?, para engañar a la gente hoy en día y para que por haberse negado a creer en la verdad, Dios los entregue a terribles espíritus de error. Porque a la verdad, como diríamos en el buen puertorriqueño, esto es una charrería. O sea, para que usted me entienda a nivel internacional, esto es una tontería ridícula. Y usted me perdona, pero comparativamente a la palabra, la conclusión se llega allí. O sea, Dios es demasiado de superior a estas doctrinas y dogmas humanos. Si vemos acá, vamos a la palabra del Señor. La Biblia enseña que nuestra alma es eterna y seremos juzgados según nuestras obras por la palabra de Dios. Si usted quiere anotar estos textos bíblicos que le vamos a dar para cuando usted, ¿verdad?, hable la palabra, recuerde, hermano, no es solamente ir a la iglesia y de vez en cuando el domingo, si acaso, a calentar un asiento. Por favor, usted bregue en el evangelio, sea luz, hable la palabra, muestre el amor de Dios. Mire lo que dice Mateo 10:28, ahí nos habla sobre eso. Romanos 2:16, segunda de Corintios 5:10, que nos habla, ¿verdad?, sobre nuestra alma que es eterna y que seremos juzgados según nuestras obras por las palabras de Dios. Mateo 10:28, Romanos 2:16, segunda de Corintios 5:10. La diferencia, ¿verdad?, entre los seres humanos y animales es que los seres humanos tenemos un alma eterna. Sin embargo, el budismo enseña que toda vida humana, animal, vegetal, es el mismo valor. Bueno, por lo menos humana y animal. El budismo también enseña
esto de la reencarnación que veníamos hablando, y los hablamos y los mencionamos de forma tan específica porque es que esto pone una presión de conflicto ante la Biblia. Oh, que ya están hablando de la religión. No, pero es que solamente de hablar lo que la Biblia dice, ya estas otras religiones se están contradiciendo. Entonces, el lloriqueo está en que la gente no quiere que se le diga la verdad porque piensan que ignorando la verdad, aún sabiéndola, Dios no los va a juzgar por esa verdad. Por eso dicen que me juzgue Dios. No se haga el loco. Dios no es un tonto. Escúcheme bien lo que le estamos diciendo. El cristianismo es superior a todas estas cosas. Vamos a decirlo también así. Cristo es superior a todas estas cosas. Escúcheme, Cristo ofrece perdón de pecado a través de nuestra obediencia a Cristo, a través de aceptarlo. Mire lo que dice la palabra. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea que la única esperanza de todo este mundo se resume solamente a Jesucristo. Escúchenlo bien, Jesucristo. ¿Cómo? Sí, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nosotros hoy en nuestro programa queríamos, ¿verdad?, hablar un poco sobre esto, porque entendemos que hay mucha gente atrapada en esto de estas religiones. La cuestión es que nosotros como seres humanos siempre vamos a necesitar algo espiritual que nos llene. La gente que se llenan con cosas espirituales falsas es que quieren falsamente llenar un vacío del cual nosotros como seres humanos necesitamos llenar. Eso de que yo soy ateo, eso de lo de ateo en realidad no existe. La gente, el que habla más de Dios, hasta más de lo que puedo hablar yo de Dios en las predicaciones, es un ateo. Dicen que creen que Dios no existe, pero hablan más de Dios que los mismos predicadores. Es como el cuento que una vez, se inventan una de cuentos, es como una vez que leímos algo en el inglés, lo traducimos al español, lo pusimos hace tiempo, ¿verdad?, en nuestra página. Un ateo que viene y manda a todos en el salón a ponerse en pie. Y viene y le dice, ¿ustedes pueden ver a Dios? Y la clase responde, no. ¿Ustedes pueden tocar a Dios? Y la clase responde, no. Ah, pues siéntense, pues eso quiere decir que no hay Dios. En esa se levanta uno de los estudiantes y viene y dice, profesor, permítame, yo le quiero hacer una pregunta. Ajá, sí, dime. ¿Usted puede tocar su cerebro? No. ¿Puede verlo? No. Ah, pues entonces usted no tiene cerebro. Parece que de verdad que la cosa se la dijo de bastante realidad. Imagínense ese término. Gracias a Dios que yo sé que Dios no existe. Qué clase de contradicción. Bueno, anyway, hoy en nuestro programa, nuestro tema, budismo versus la Biblia. Seguimos, ¿verdad?, aquí hacia adelante, contamos siempre con sus oraciones y bueno, lamentablemente hemos terminado hoy. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila. Siga hacia adelante en el Señor en todo, ¿verdad?, con la luz de Cristo, y recuerde, usted es la sal de la tierra, la luz del mundo. Siga hacia adelante en el Señor y con la palabra. Dios le bendiga. Hacia adelante.